Buenos días a todos, tanto a los que estáis aquí en FADE y os habéis podido acercar, como a los que nos estáis escuchando a través de Zoom. En el día de hoy vamos a hablar de energía, vamos a hablar de autoconsumo solar fotovoltaico y para ello tenemos con nosotros a los técnicos expertos, en este caso de Masnorte, que van a ser, como digo, a nivel técnico, quienes van a desarrollar la jornada. ¿Y por qué hemos planteado una jornada como esta en el día de hoy? Bueno, el tema del autoconsumo solar fotovoltaico, sobre todo en el ámbito industrial, pensamos que todavía es bastante desconocido en cuanto a las posibilidades que ofrece. Además, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, uno de los aspectos que se valora precisamente es el uso de energía procedente de fuentes renovables para la reducción de los gases de efecto invernadero y por eso hemos entendido que debemos de seguir avanzando en este ámbito e informando a las empresas sobre las posibilidades que esta energía, que este tipo de energía ofrece. Contamos también con nosotros esta mañana con la Directora General de Energía y Minería del Gobierno, Mini, muchas gracias como siempre, muy atenta a las peticiones de FADE en cuanto a colaboración, que nos va a comentar también, antes de ceder la palabra en este caso a los ponentes de Masnorte, un poco desde el ámbito de la administración regional, qué se está haciendo en relación con el tema del autoconsumo y también qué posibilidades ofrece a las empresas y a las industrias. Pues al revés, no sé si está conectado. Sí, creo que sí. A ver, ahora sí, ¿me escucháis bien? No, bueno, yo hablo alto, que soy profesora y las profesoras solemos hablar alto. Pues buenos días, muchísimas gracias, Leticia. Gracias también a Pablo y al equipo de Masnorte y por supuesto a los que asistís aquí y en remoto, online. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada y gracias por invitarme y por organizarla. Yo creo que eso es lo más importante. Gracias por decir lo que yo preveo que vais a decir, que eso ya me voy a anticipar con la bola de cristal, que es que el autoconsumo es una opción cierta, una opción real para abaratar unos costes energéticos que son muy elevados y que a la industria le pueden lastrar su competitividad sin ninguna duda. Y además que es una opción cierta para lo que lleva su propia palabra, auto. Es decir, para no depender de nadie, para ser autosuficientes y no depender tampoco de los contextos geopolíticos. Creo que es una forma muy inteligente de no depender del resto. Nosotros siempre impulsamos como primera opción, por supuesto, la eficiencia energética y aunque la jornada sea de autoconsumo, como está la industria, no me resisto a deciros que siempre la mejor energía es la que no se consume, esa es la más barata, pero las opciones de las renovables son, como digo, pues muy interesantes. La energía solar es gratuita, entre comillas, y esa inversión inicial y esos costes de mantenimiento pensamos que son perfectamente asumibles por la industria, por las empresas y que son una opción desde el primer minuto de abaratar esa factura energética. Dejadme daros algunos datos que yo creo que son importantes, que son los datos de finales de año de 2023. Nosotros en Asturias, antes de 2019, teníamos 18 instalaciones fotovoltaicas y terminamos el año con 3.063 instalaciones fotovoltaicas. Es multiplicar por más de 130 el número de instalaciones fotovoltaicas en la región. Y si hablamos de potencia instalada, pues pasamos de 179 kilovatios aproximadamente a más de 30.200. Es decir, el impulso es innegable, es real. En instalaciones que se producen por año, como os decía, antes del año 2019 teníamos 18 y en el año 2023 nos faltan algunos datos de diciembre, que todavía incrementará esto. Hemos superado las 1.650 instalaciones dadas de alta. Podéis decirme, y tendréis razón, es que empezamos de muy abajo, eso es verdad. Por tanto, ese impulso, ese boom, es normal que se haya producido. Pero yo creo que lo importante es ir viendo ese goteo mensual que se va produciendo, esas 160, 180, incluso 200 instalaciones que se van dando de alta cada mes. Y ese goteo podemos decir que ya es constante en el último ejercicio. Así que, como veis, Asturias tiene sol suficiente y así lo demuestran los que se están dando de alta. Y si no tiene sol, tiene luz. Porque no me digáis que ayer, el día que hizo, por la tarde, vamos, era una cosa de morirse, ¿no? Entonces, yo creo que realmente es importante destacar que si en Alemania tienen instalaciones fotovoltaicas, si las tienen en Francia, en sitios donde es de noche a las 3 de la tarde prácticamente, hombre, que no tenemos aquí sol y luz, ¿no? Así que esos son datos que yo creo que son muy importantes que tengamos presentes. Sabéis que además ha habido una línea de ayudas del Gobierno de Asturias
que yo creo que con sus cosas, y no vamos a negar que ha sido muy difícil de gestionar porque nos vinieron dadas ciertas condiciones e incluso ciertos requerimientos que lo han hecho complejo, pero yo quiero destacar que había 14,5 millones inicialmente, que se pidieron 3 ampliaciones y que se ha llegado a 45 millones de euros para subvenciones. Y esto es una cosa que también es un dato cierto. En la parte general recibimos casi 4.000 solicitudes en 6 programas distintos y ya hemos publicado 11 bloques de ayudas para 836 instalaciones. Es una cifra muy bonita, muy buena, ya está publicada. Son más de 7,3 millones de euros para una inversión de casi 30 millones de euros. O sea que se está moviendo mucho, se ha movido mucho con las ayudas. Si nos centramos en la industria, que sois los que estáis aquí hoy, en este programa se han dado ya 135 concesiones de ayuda por más de 2,84 millones de euros para 17,3 millones de euros de inversión. Y este dato os lo digo porque al principio teníamos 2,7 millones de euros y hemos dado ya ayudas por más de 2,8. Si no hubiésemos pedido esas ampliaciones sucesivas, no habríamos podido cubrir ni lo pedido. Lo que os quiero trasladar es que en este momento hay garantía que todos los que lo han pedido a 31 de diciembre pueden llegar a tener su subvención concedida si se cumple con todo. Sabéis que hay 18 meses desde la resolución de concesión para que justifiquéis y que no os podemos exigir que justifiquéis. Tenéis derecho, como industrias, como instaladores, como empresas, tenéis derecho a gastar los 18 meses. Así que no os vamos a requerir, no nos lo permite la ley. Yo doy este mensaje porque insisto mucho en que, por favor, después de haber tenido la concesión, justifiquéis vosotros, para que no os pidamos que justifiquéis. Si justificáis antes, antes se tramitará, porque durante 18 meses, insisto, nos lo vamos a pedir. Y también los que sabéis que tenéis fallos recurrentes, y aquí miro a los instaladores que siempre colaboráis tanto con nosotros, como ya sabéis cosas que os faltaban, y la palabra fallos tomádmela como lo que es, no es un fallo, es que las cosas son complicadas y burocráticamente son difíciles, pero cuando se os han reclamado ya cosas, se os han pedido, como ya lo sabéis, vosotros mismos podéis subsanar de oficio antes de que lleguemos a pediros que subsanéis. Y todo eso nos agiliza mucho el trabajo. Porque si cuando miramos el expediente está completo, aunque haya sido a trozos, pues ya está completo. Así que yo aquí también os animo. Yo creo que el éxito, me gustaría incidir también en otra cuestión que se está trabajando, que es que desde FAEN estamos impulsando muchísimo el autoconsumo a nivel de difusión, desde la Fundación de la Energía. Y luego en todas las jornadas que, por ejemplo, con vosotras, como esta Leticia, estamos haciendo. Tenemos que trasladar ese mensaje de que es posible y es cierto. Y ahí, bueno, pues como os digo, estamos haciendo jornadas, campañas de sensibilización, incluso a nivel de ayuntamientos. Y me gustaría también señalar que estamos trabajando en las OTCs, en las oficinas de transformación comunitaria en el territorio, que va a haber 3 sedes desde la Fundación. Estas OTCs que ya están en marcha, que tenemos gente contratada y que están, bueno, pues trasladando todo esto a los territorios, abren una ventana de oportunidad a proyectos piloto y a comunidades energéticas. Proyectos piloto que desde las empresas pues también podéis dar ese toque un poco más ambicioso y pensar en actuaciones que lleven de la mano comunidades energéticas, por ejemplo. Y digo esto porque, así como las ayudas de autoconsumo que os contaba, ya se ha cerrado el plazo de solicitud a 31 de diciembre y lo que hay pedido se atenderá, pero no va a haber más, sí que es verdad que desde el IDAE las comunidades energéticas se siguen impulsando. Y cada vez más, y UNEF lo sabe muy bien, Pablo lo sabe muy bien, se están buscando actuaciones que lleven un valor añadido para el territorio. Hay ejemplos muy bonitos, UNEF los tiene en el resto de España, donde ya van por delante en desarrollos de este tipo, y yo os animo a que en Asturias hagamos actuaciones que lleven un valor añadido, que a veces es muy poquito dinero más, o ni siquiera puede traer ventajas para las empresas, pero que esa vertiente plus de sostenibilidad, de implicación con el territorio, de responsabilidad social corporativa, puede ser algo que también sea un valor extra para los que estáis trabajando en instalaciones de este estilo. El éxito, yo creo, de estas instalaciones, y me adelanto a lo que os va a decir Pablo, luego igual me riñe, porque claro, el que es experto es él, lo que va a decir su equipo, está en el diseño adecuado para las necesidades de cada empresa, en el diseño óptimo para cada industria, que puede también, y no lo olvidéis, requerir cambiar los perfiles de consumo y adaptarlos. Así que yo os animo a que contratéis a expertos, los que sean, que os ayuden en ese diseño. Este análisis tiene que ser hecho por profesionales que en Asturias los hay muy buenos, por empresas que aquí las hay muy buenas, por empresas que están ya sujetas a los reglamentos de seguridad industrial, sobre todo el de baja tensión, y que haya empresas habilitadas para ello, porque estas actuaciones lo requieren.
Y me gustaría terminar con algo que, aunque no es mi campo estricto, sí que tengo que decir cada vez que hablo de energía. Asturias tiene empresas y profesionales, que hay algunas, muy buenas en este sector. Pero es un sector en crecimiento y que va a seguir creciendo. Así que yo animo a que se incorporen nuevos profesionales, tanto carreras STEM, y aquí dejadme decir chicas STEM, chicas STEAM, chicas de las ciencias, que esto es un campo muy bonito, es un campo muy aplicado. A mí me encanta ver mujeres en estos eventos que siguen siendo minoritarias, pero cada vez somos más, afortunadamente, y que se requieren también técnicos, trabajadores cualificados y que se vayan formando. Así que termino con decir que esto es una oportunidad de empleo, es una oportunidad de negocio y es una oportunidad muy grande para las empresas asturianas instaladoras o que trabajan en el sector, pero también para vosotros, empresas industriales, como oportunidad de abaratar costes y de hacer lo que están haciendo otros países y que aquí sin ninguna duda va a ser igual o más rentable. Así que ánimo y muchas gracias y os deseo muy buena jornada. Gracias. Gracias, Miri, porque la verdad es que es un placer escucharte porque siempre acabas con un mensaje de optimismo. Así que muchas gracias. Yo soy así, pero hay que tirar para adelante. Gracias. Pues nada, Pablo, vamos a dar paso entonces. Voy a ver si soy capaz de atinar con... A ver. Vale, creo que ya estamos compartiendo. Vamos a empezar entonces con la parte más técnica, en este caso empezando por Pablo y luego continuarán Darío y María. Y lo que ellos nos van a comentar, pues bueno, van a hacer un poco repaso desde el punto de vista tanto técnico como de procedimiento, como incluso económico y financiero, de cómo puede una empresa, una industria, poner una instalación de este tipo en su, vamos, en su empresa. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias pues sobre todo a FADE por organizar este tipo de eventos y de jornadas, que como decía, muy bien decía Mini, pensamos que muy necesarios para ayudar a divulgar y para dar a conocer las posibilidades de las energías renovables en general y del autoconsumo solar fotovoltaico en particular. Porque como yo comentaba hace poquito aquí en un corrillo, los que nos dedicamos de manera en el día a día a esto parece que es algo que tenemos muy asumido y las conversaciones son a un determinado nivel, pero luego en el día a día nos damos cuenta que al final pues las empresas y los usuarios finales pues cada uno tiene conocimiento de sus negocios y surgen muchas dudas y surgen muchas inquietudes y surgen muchas curiosidades alrededor de este campo que creo que está en nuestra obligación, tanto desde el sector público como desde el sector privado, en divulgar, en formar, en dar a conocer y en trasladar a todo el mundo pues, las posibilidades de este tipo de soluciones. ¿Vale? Voy a intentar Creo que a ver si esto funciona sí, para vamos a pasar. ver. Si no, intentamos por aquí. Uno, las dos flechas, ¿no? La otra, probaste la otra. Y la otra. Si no, con el ratón. Si no, con el ratón simplemente ir dándole sin más. ¿Verdad? Aquí está. Bueno, os cuento en primer lugar, Masnorte Instalaciones Renovables, somos una empresa dedicada al campo, bueno, a trabajar en todo lo relacionado con energías renovables, especialmente el autoconsumo solar fotovoltaico. Somos miembro de UNEF, de la Unión Nacional Fotovoltaica, la principal asociación del sector que engloba tanto a fabricantes, instaladores e incluso comercializadoras eléctricas. Y contamos con el sello de calidad expedido por UNEF y por diferentes organismos de control. ¿Qué acredita este? Para atrás. Ahí. ¿Qué acredita este sello? Pues al final acredita pues, que las empresas poseedoras de este sello cumplen con los estándares de calidad del mercado, que todos los materiales que se utilizan tienen la certificación del marcado C pertinente, que todos los trabajadores tienen la formación
adecuada en todos los ámbitos, tanto en prevención de riesgos laborales como en conocimiento técnico para desarrollar este tipo de instalaciones. Como bien decía Mini, bueno, que al final que las empresas que acreditan que poseen este sello acreditan de unos conocimientos y un desarrollo de negocio pues, acorde a lo que bueno, marcan el reglamento industrial y el reglamento eléctrico en vigor ahora mismo, ¿no? Y como, bueno, también insistiendo, como decía Mini, yo animo a todo el mundo a que este tipo de cuestiones que no son menores se tengan en cuenta a la hora de contratar a profesionales para desarrollar los trabajos o los estudios oportunos, ¿no? Vamos a, sin más dilación, vamos a contar un poco casi desde el principio, ¿no? ¿Qué es la energía solar fotovoltaica, ¿no? La energía solar fotovoltaica al final se trata de la energía que podemos generar con la luz del sol. Y aquí la primera diferencia importante es la diferencia que hay entre energía solar térmica y solar fotovoltaica. Como veis, más atrás, perdón, estoy mareándote con... como veis aquí, por diferenciarlo de manera muy sencilla, la energía solar térmica es la que se genera con el calor, ¿no? Con el calor del sol también, que lo que hacemos es, muy resumido, calentar un circuito de agua para obtener agua caliente, ¿no? Es una forma muy interesante además de generar energía. En cambio, la energía solar fotovoltaica, lo que utilizamos es la luz del sol, no el calor, sino la luz. La luz incide en las celdas fotovoltaicas y a partir de ahí se genera energía eléctrica. Energía eléctrica para uso cotidiano, ¿vale? Es la principal diferencia entre los dos tipos los dos tipos de energía generadas con paneles solares, como os decía, unos térmicos y otros fotovoltaicos, ¿no? ¿Para qué se utiliza la energía solar? Pues hay fundamentalmente dos tipos de uso, ¿no? Por un lado tenemos los grandes generadores, los huertos solares, y por otro lado tenemos en lo que vamos a incidir hoy, que es el autoconsumo y que es la energía que genera el cliente final para su propio uso, ¿no? Son propósitos diferentes, modelos de negocio diferentes y como os digo, a lo que queremos dedicar esta jornada es a explicar lo que podemos conseguir con el autoconsumo, que sí que generará seguramente o muy habitualmente una serie de excedentes que se pueden verter a red, etcétera, etcétera, pero el propósito fundamental de una instalación de autoconsumo es, como su nombre indica, autoabastecerse de la energía necesaria para el día a día, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la energía solar fotovoltaica? Aquí yo podría extenderme de todo el tiempo que queráis, ¿no? Pero podemos resumirlo en estos 4 que vienen aquí. Por un lado, reducimos las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto parece algo evidente, pero toda la energía que podamos autogenerar y autoconsumir, inyectar directamente a nuestra instalación, es energía que evitamos comprar, por lo tanto, evitamos generar por otros medios y, por lo tanto, la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera es algo, pues, creo que resulta evidente, ¿no? Por otro lado, la energía solar fotovoltaica ayuda a obtener diferentes certificados relacionados con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Cada vez sabéis que cobra más importancia en el entorno en el que nos encontramos acreditar, y para muchas industrias es muy importante, acreditar pues, el consumo de energías 100% renovables, acreditar su impacto ambiental mediante el cálculo de sus huellas de carbono, la reducción de su huella de carbono. Todos estos elementos son, en muchas ocasiones, sobre todo para industrias de cierto tamaño, necesarios para obtener diferentes certificaciones, diferentes ISOs, incluso dependiendo de la tipología de cliente de cada una de estas industrias, hay ya clientes finales que solicitan acreditar este tipo de impacto ambiental para
poder comprar a determinados proveedores, ¿no? Entonces, desde luego, reducir el impacto ambiental de muchas industrias, acreditar esa reducción, desde luego ayuda a la obtención de todos estos certificados y todos estos sellos que en cada caso puede ser, como os digo, pueden ser diferentes. El tercer beneficio, y aquí me gustaría extenderme un poco más y va muy en línea con lo que comentaba Mini en su introducción. Aumentamos la independencia energética. Esto para mí es la parte fundamental de todo esto. Hace 2 años o 3 años todos vivimos una espiral inflacionista, una espiral de un aumento desmesurado e imprevisto de precios de la energía, tanto de la luz como del gas, de la luz provocado por el gas, ¿no? Esto disparó los costes energéticos en muchas industrias a 3 veces, 4 veces y 5 veces más de lo habitual, ¿no? Poniendo muchas veces en riesgo la rentabilidad de muchos negocios o por la incidencia de estos costes en el proceso productivo final. Cuando una industria se plantea una instalación fotovoltaica, al final lo que está es garantizándose el autoabastecimiento de un porcentaje de esos consumos energéticos. En cada caso, pues, ese porcentaje dependerá desde el 20% al 70% en función de los perfiles de consumo y demás variables, ¿no? Pero lo que está es independizándose en sus necesidades de abastecimiento energético en un determinado porcentaje, a un coste determinado. Y eso lo que se traduce es en que va a obtener o va a lograr fijar ese porcentaje de costes en el proceso productivo total. Por lo tanto, en ese porcentaje que consigue independizar, digamos que se aísla totalmente de las fluctuaciones del precio de la energía de aquí a 10, 15, 20 o 25 años. Y yo quiero incidir en esto porque creo que, insisto, creo que es algo importantísimo. Si cualquier industria con un proceso productivo determinado en el que el coste energético supone un porcentaje importante de sus costes, todo ese porcentaje que consiga fijar y estabilizar a largo plazo, independientemente del contexto exterior, independientemente de lo que pase a nivel geopolítico, independientemente del precio del gas, independientemente de cualquier circunstancia externa, esta industria sabe o va a saber que ese porcentaje de su coste eléctrico está asegurado a un precio determinado. Y creo que yo creo que eso tiene un peso muy importante en toda la argumentación de por qué pensamos que una empresa debe considerar autoconsumo solar fotovoltaico como opción. Evidentemente, abaratar la factura es importante, reducción de emisiones de CO2 es importante, pero desde un punto de vista puramente económico, obtener un porcentaje determinado de independencia energética creo que supone un beneficio muy, muy notable en todo el presupuesto de una compañía. Y creo que desde ese punto de vista es una de las partes más importantes del análisis que debe hacer una empresa a la hora de plantearse una inversión de este tipo, ¿vale? Por último, el otro punto, evidentemente, es un ahorro notable en la factura de la luz, que aquí también va a depender de cada caso y está sujeto a muchas más variables, ¿no? Pero va muy de la mano, lógicamente, con el punto anterior, ¿vale? ¿Cuál es la situación en España de la energía solar fotovoltaica? ¿Qué pasa? Anterior. No. Adelante. Ahí estamos. Vale. Voy a ponerme de pie si nos importa. Esto es un pequeño mapa de los hitos más destacados en España del desarrollo de la energía, energía solar fotovoltaica en nuestro país, ¿no? Sin irnos muy atrás, aquí indicamos una serie de hitos desde los años 80
primeras instalaciones fotovoltaicas, el primer plan de fomento de energías renovables en el año 2000. Pero aquí el hito importante que marcamos como hito más destacado, que supuso un lanzamiento de todo lo relacionado con este sector, es la derogación del impuesto, del conocido como impuesto al sol en el año 2018. ¿Vale? En ese momento hay un despliegue a todos los niveles de todo lo que supone la energía solar fotovoltaica. Eso hace que a partir del año 2018, fijaros, año 2019, la potencia instalada de renovables supera a la del resto de fuentes de energía, y a partir de ahí, unido a la situación del precio de la energía, al crecimiento, al aumento de los precios del gas, etcétera, etcétera, hace que el crecimiento sea exponencial estos 2 o 3 últimos años, ¿no? En el año 2020 se publica el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que fomenta y marca el desarrollo, la estrategia de desarrollo de energías renovables hasta el año 2030. Y ese plan, posteriormente, en el año 2022, en el año 2022 se revisa, duplicando los objetivos, duplicando los planes de instalación de energía de potencia y energía renovable, y duplicando el uso previsto de este tipo de energías en el año 2030. Es decir, cuando se publica el primer PNIEC en el año 2020, se creían que eran objetivos muy ambiciosos, y a los 2 años se han tenido que revisar esos objetivos, porque tanto las directrices marcadas por Europa como la consecución en España apuntaba a superar esos objetivos muy a corto plazo, ¿no? Finalmente, en este año pasado, 2023, se suceden varios hitos que nos dan a entender la importancia y el crecimiento de este sector, ¿no? Por un lado, las energías renovables superan por primera vez el 100% de la generación eléctrica el 17 de mayo del año 2023. España es el primer país del mundo en porcentaje de generación de energía solar para el suministro eléctrico, con un 19,1%. Es decir, en cómputo anual, en total anual, el 19,1% de la energía que se ha consumido en España en el año 2023 ha sido generado a través de energía solar. Casi 1 de cada 5 kilovatios consumidos se ha generado con energía solar. Es un dato, yo creo que muy, muy, muy importante. Y bueno, por supuesto, España se encuentra ahora mismo entre los líderes mundiales de generación de energía limpia. Legislación y normativa que se aplica. Bueno, aquí simplemente incidir que en el año 2018, entre las medidas urgentes para la transición energética, se deroga el conocido como impuesto al sol. En el año 2019 se publican las condiciones técnicas, administrativas y económicas del... Oye, quería facilitar a los de casa y la estoy liando. Nada, no toco más. Bueno, en el año 2021 se publica el programa de incentivos para la ejecución de instalaciones ligadas al autoconsumo y almacenamiento de energías renovables, como comentaba Mini, toda la serie de ayudas de fondos europeos y demás. Un año después se amplía ese programa de ayudas, y bueno, ya también en el año 2021, pues las directivas europeas que empujan y promocionan desde todos los ámbitos el desarrollo de las energías renovables, ¿no? Como datos gráficos o datos que nos hagan entender el peso que tiene y que tendrá la energía fotovoltaica en nuestro país, hemos querido mostrar dos gráficos muy, muy relevantes, ¿no? En este primer gráfico, este que veis aquí, tenemos en la columna de la izquierda el escenario de potencia instalada previsto por el PNIEC para el año 2030. Es decir, veis que la barra verde clarito de la izquierda marcaba los objetivos de potencia instalada para el año 2030, ¿no? Eólica, solar fotovoltaica y luego el resto de tecnologías, ciclo combinado, cogeneración,
almacenamiento, hidroeléctrica, etcétera, etcétera. La revisión del PNIEC del año 2022 marca unos objetivos mucho más ambiciosos en determinadas tecnologías, y es lo que marca la barra de la derecha. Es decir, con la revisión del PNIEC del año pasado, el objetivo de potencia solar fotovoltaica instalada casi se duplica. Es decir, el programa previsto en el año 2021, en el año 2022 se queda muy corto y se duplican los objetivos. Y entra en bueno, la eólica también crece un poquito, el resto de tecnologías pues prácticamente se mantiene, y entra en escena otra parte muy importante, es el almacenamiento. Había unos objetivos de almacenamiento para el año 2030 que, como veis, no se duplican, pero hay un crecimiento importante, un aumento muy importante en la previsión, ¿no? Que es la otra parte destacada del autoconsumo solar fotovoltaico, es el almacenamiento, ¿no? Y en este otro gráfico podemos ver cuál es la evolución del sistema eléctrico español de la generación de energía eléctrica desde el año 2015 y la previsión hasta el año 2050. Vemos que todas las tecnologías más o menos permanecen estables, salvo la nuclear, tal y como está planteado ahora mismo y tal y como está previsto ahora mismo, que tenderá a desaparecer hasta el año 2035, y en cambio el crecimiento de la energía solar fotovoltaica, veis que estamos aquí, en el año 2023, 2024, pues el crecimiento de la potencia solar fotovoltaica instalada previsto es, bueno, ya veis, destacadísimo, mientras la hidráulica crece un poquito pero se mantiene, el resto se mantienen más o menos estables, y también, relacionado con el anterior, el almacenamiento, las baterías empiezan a ser un factor determinante desde ya, hasta llegar al año 2050, en el que supongo una parte también muy importante del abastecimiento eléctrico en España. Pero estamos poniendo difícil, ¿eh? Bueno, relacionado con lo anterior, la situación actual y las perspectivas europeas, en España tenemos una potencia renovable instalada 31/12/2022 de 65 gigavatios. En el año 2021, aquí no tenemos datos actualizados de final de 2023, pero en el año 2021 se han instalado en España algo menos de 4 gigavatios. En el año 2022 se han instalado 4,5 gigavatios, y hay que crecer hasta el año 2030 a ritmo de 75 gigavatios al año en energías renovables, de los cuales un porcentaje muy importante debe ser energía solar fotovoltaica. La Unión Europea pide que en 2030 el 65% de la producción energética total sea renovable, y para ello se ha presupuestado 26 billones de euros adicionales sobre las partidas ya fijadas, que se repartirán entre los países miembros antes del año 2027. Aquí veis la evolución de la potencia renovable instalada. Como veis, bueno, el gráfico habla por sí solo. Año 2018, derogación de impuesto al sol y objetivos hasta 2030 y 2050 que se nos saldrían de la... Y por mi parte, que sé un poco está puesta un poco en situación y puesta en contexto, bueno, hemos llegado hasta aquí, y ahora mi compañero Darío os contará un poco más en detalle. Espera, Pablo, que no, habíamos quedado antes en que Sí, si tenéis alguna pregunta, mejor cada vez que vayan interviniendo, porque igual al final lo tenéis ahora en la cabeza y se os olvida. Eso no quita que si al final del todo, después de haberos escuchado a ellos, os ocurra alguna cosa, pues podéis comentarlo. Lo mismo los que estáis aquí como los que estáis online. Por ahí atrás, ¿vi una mano levantada? Ah, no seáis tímidos, ¿eh? Espera, porque hay aquí una... ¿Se espera alguna línea más de ayuda al autoconsumo industrial para el año 2024? Igual será para mí, que te puedes casi acércate por aquí. Va a marchar en YouTube, ¿eh? Pues, hola. Mira, inicialmente no hay ninguna previsión para que salga ninguna línea específica de ayuda al autoconsumo industrial, aunque es verdad
que nosotros estamos trabajando, bueno, lo sabéis, Pablo, también con el IDAE para intentar pedir pues que se aporten líneas de este estilo, sobre todo en territorios como Asturias, que aunque estamos diciendo que efectivamente tienen el mismo sol o mucho más que algunas zonas de Europa, sí es cierto que tampoco somos Valencia ni Extremadura ni Andalucía, donde de por sí la cosa cae más de cajón, ¿no? Entonces sí que estamos insistiendo en pedirlo y estamos analizando posibilidades, pero en este momento no hay nada previsto en el corto plazo. Así que yo de momento sí que os animaría a buscar esas otras vertientes, a lo mejor de las comunidades energéticas, como una opción, vamos a decir, nueva, y bueno, pues seguir valorándolo sin las ayudas en lo que estamos calculando ahora, ¿no? Ya os digo, estamos trabajando para intentar ver si se puede abrir algo, sobre todo para la parte industrial. Sí que os digo que para el residencial veo prácticamente imposible que se abran nuevas ayudas, ¿no? Así que hay que empezar a hacer los cálculos con un periodo de amortización un poquito mayor, quizás. Vale. Y ahora sí me voy a despedir para continuar, no por nada, sino porque tengo que seguir. Gracias. Bueno, ahora sí, para Pablo alguna pregunta y si no vamos avanzando, por si se os ocurre más adelante. Pues nada, Darío, entonces. Vamos a entrar un poquito más en materia con casos concretos y con una explicación un poco más detallada de lo que es una instalación fotovoltaica de autoconsumo en una industria. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir. Gracias a FADE en especial, como dijo Pablo, y gracias a todos los asistentes, tanto en modalidad presencial como online. ¿Por qué? Porque sabemos lo valioso que es el tiempo y que estéis, no quiero decir perdiendo, pero sí que aprovechando un poco de vuestro tiempo en poneros al día con una fórmula que puede que nos permita ahorrar en nuestro negocio, en nuestra empresa, no solo ahorrar, sino reducir emisiones de carbono o hacernos más independientes, como veíamos antes, creemos que es una buena manera de invertir el tiempo, ¿no? Vamos a seguir con la presentación y pasamos a presentar las modalidades de autoconsumo que tenemos, ¿no? Si nos centramos en la tipología de autoconsumo, tenemos dos. Principalmente veis que tenemos una remarcada. Esa que tenemos remarcada es la que estamos poniendo en valor en el día de hoy, que es el autoconsumo individual, bien sea para viviendas unifamiliares, naves industriales, ¿de acuerdo? Y también autoconsumo colectivo. Visteis que durante varios tramos o partes de la presentación hasta ahora salió este asunto mencionado. Veremos un caso de éxito llevado a cabo posteriormente de autoconsumo colectivo. Es algo en lo que creemos también que, si bien no despegó, irá despegando en los meses o años venideros, ¿de acuerdo? Y permite que unas empresas y otras saquen partido actuando en conjunto, ¿no? de una instalación solar. En cuanto a la producción, o centrándose en la producción, tenemos autoconsumo con compensación simplificada de excedentes, que a día de hoy podemos acogernos a esta modalidad siempre y cuando instalemos menos 100 kilovatios o menos 100 kilovatios nominales de potencia en el inversor, ¿de acuerdo? Tenemos también autoconsumo convertido cero y autoconsumo sin compensación, venta de energía. Aquí ya tendríamos que, como empresa, registrarnos como productores energéticos y demás, y bueno, serían unos trámites burocráticos algo más complejos que otras modalidades, ¿de acuerdo? Pues pasamos, por favor. A ver si no... A ver. Ahí. Autoconsumo en pymes. Este autoconsumo en pymes está conectado a la instalación interior del cliente, bien sea al cuadro general o bien sea al centro de transformación cuando es en propiedad. Nunca esta instalación se conecta a ningún subcuadro ni nada de esto, si no, no sería legalizable, ¿vale? Y en el tema de la legalización entraremos a posterior. La ubicación de los paneles puede ser, pues bien, en tejado, bien en suelo. Cada vez vemos más fórmulas alternativas, ¿de acuerdo? Incluso en fachadas, también allí
hay que tener en cuenta rendimientos y bueno, qué ubicaciones. Hay muchas posibles, según el tipo de paneles también que se instalen, pero hay que tener en cuenta siempre la producción, ¿vale? Estas instalaciones pueden ser llevadas a cabo con o sin almacenamiento, ¿vale? El almacenamiento hace un año, año y pico, parece que pocas veces se quería tocar. En particular sí que ya se ve casi, no os puedo decir en el 100% de las ocasiones, pero sí que en gran parte de las instalaciones en particular cada vez tiene más valor el almacenamiento. En industrial todavía se ve menos, pero es algo que, o a lo que se va a atender. ¿De acuerdo? Nosotros como empresa somos partidarios del almacenamiento, somos partidarios de buscar la máxima independencia de red eléctrica y para ello las vías o el futuro pasan por las baterías, ¿vale? El diseño, tenemos que hacerlo en base a curva de carga, importante. Nunca una instalación o un estudio para una posible instalación tiene que desarrollarse o tiene que plantearse estudiando facturas o periodos de consumo. No, no, no. Hay que hacer el estudio con la curva de carga. La curva de carga es la demanda hora de la instalación o suministro eléctrico. Y eso ya, con ese volumen de datos que podemos cruzar con la producción, sí que sacamos unos datos de independencia o de instalación correctos, no algo aproximado que puede llevar a, bueno, a posibles problemas de la instalación o que pensemos que instalamos algo que luego no nos da lo que veíamos en el estudio, pensábamos gracias al estudio, ¿de acuerdo? Las empresas también, una vez ven una instalación solar, también tienen la posibilidad, o una vez tienen, mejor dicho, también pueden adaptarse y deberían adaptarse y ser conscientes de que tienen algo que les aporta una energía, ¿no? Deberían adaptarse a esa energía que ellos mismos generan y en la medida de lo posible, no siempre es fácil, hay empresas que trabajan incluso a 3 turnos, que es inviable, pero sí que siempre y cuando sea posible, como usuarios, como clientes, deberíamos ser conscientes de que tenemos esa instalación solar y que podemos adaptarnos a ella y que lo que nos generaba un 60% de independencia, pues a lo mejor aprovechándolo bien puede generarnos un 75% o un 80%, ¿vale? Parte fundamental, la legalización de la instalación solar. No nos cansamos de insistir en este tema. Todos los datos que se mostraron hasta ahora hablan de instalaciones solares legalizadas. Las realizadas son muchas más. ¿Qué pasa? Pues que hay veces que no somos conscientes de que tenemos algo instalado que puede causar problemas a futuro y que si no están bien hechas las cosas, a ver quién se hace cargo de esos problemas, ¿no? Dicho esto, hay que legalizar la instalación. Una instalación no tarda en legalizarse un año, ni año y medio, ni... No. Insistimos y volveremos a insistir. Por favor, legalizar las instalaciones. Si alguien comenta, oye, a mí me está tardando en legalizar esos 10 meses, algo raro pasa. Algo raro pasa y a lo mejor es conveniente buscar otra persona que pueda conocer el autoconsumo, los procesos de legalización y que eche un vistazo a lo que tenemos instalado y que nos diga qué problemas tenemos, si quien nos instaló no nos lo dice, ¿vale? Seguimos pasando a las partes de una instalación solar de autoconsumo. Hay una que se nos quedó atrás, que es la estructura, y también tiene bastante importancia, pero bueno, voy a seguir el orden de la transparencia. En primer lugar tenemos los paneles solares, ¿vale? Esos paneles solares lo que hacen es, al final, captan una energía, generan una corriente continua que envían mediante un cableado a un inversor, ¿vale? Esos paneles tienen diferentes tecnologías que veremos a continuación y esos paneles van anclados a una estructura que puede ser, insisto, a suelo, a tejado, hay diferentes soportes, pero esa estructura es una parte fundamental. Tenemos que informarnos de qué estructura vamos a instalar, qué garantías va a tener esa estructura y no dejarlo como algo que se dé por obvio o por hecho, ¿de acuerdo? El inversor es un poco
ese cerebro de la instalación solar, que lo que hace es esa energía que llega a él en corriente continua, realiza su transformación a corriente alterna y la envía al cuadro general del cliente para que sea usada como una energía que viene de la red eléctrica, ¿de acuerdo? El cuadro eléctrico es al que conectamos ese cableado de corriente alterna que sale del inversor, cuadro de contadores, donde están los contadores de la distribuidora y donde se realiza la monitorización del consumo que hacemos de red eléctrica, del vertido de excedentes si es que lo tenemos. Red eléctrica, ya sabéis, el canalizado hasta el cuadro de contadores, propiedad de la distribuidora y demás. Y sistemas de monitorización. Sistemas de monitorización que nos permiten, que tenemos instalados en el cuadro también, en el cuadro general, y que lo que nos permiten es saber qué estamos produciendo, qué estamos demandando, cuánto estamos vertiendo. Incluso hay por aquí alguna empresa que estos sistemas de monitorización los llevan un paso más allá, ¿no? Y nos permiten tomar ciertas decisiones gracias a esa monitorización. Pasamos a los tipos de paneles. Vamos a hablar de manera muy resumida de categorías de paneles, ¿no? Al final de todo veis que tenemos, bueno, policristalinos y amorfos, que al final son paneles que cada vez están más en desuso. Es raro ver una instalación a día de hoy, o casi diría imposible, una instalación nueva a día de hoy hecha con este tipo de paneles que se basan en varios tipos de cristales de silicio, no en un único cristal de silicio como son los paneles monocristalinos, ¿no? Dentro de los paneles monocristalinos tenemos desde los PERC a los tipo N, que la diferencia fundamental es que un elemento químico que tiene como aditivo esas obleas de silicio. En el tipo de paneles PERC pues, es boro, en el tipo N es fósforo. Y luego ya entramos a los paneles que a día de hoy se consideran alta gama, ¿no? Que son HJT o Topcon, que son paneles tipo N, que además por el tipo de conexiones que presentan esas obleas de silicio entre sí, generan unos mayores rendimientos, ¿no? Seguimos pasando. A ver. Bien. Esto que vemos ahora no son tipos como tal, sino que son familias prácticamente. Dentro de los paneles de alta gama, pues podemos encontrarnos desde paneles flexibles, muchas veces vemos en fachadas, por ejemplo, o paneles bifaciales. Los paneles bifaciales tienen la posibilidad de absorber la incidencia lumínica que atraviesa el panel inicialmente y rebota en el suelo. Este tipo de paneles bifaciales pueden instalarse en cubiertas, por ejemplo, pero instalados en cubiertas no hace que aumente el rendimiento. El rendimiento o la producción aumenta cuando se instalan en marquesinas o en sitios que hacen que haya una elevación sobre el suelo, asfalto, hormigón, incluso un prado. Ahí el rebote es mucho menor, pero algo de rebote hay, y tienen espacio suficiente para captar ese rebote del que hablamos y producir más kilovatios, ¿de acuerdo? Seguimos con la idea de que cada cliente tiene su enfoque particular, su tipo de paneles probablemente particular, su tipo de inversor, que veremos ahora, particular, ¿vale? Pasamos de transparencia. Ay, no, es que no sé por Está qué complicado. no va es que no sé por qué no va. Polines. Pues, no sé por dónde voy. Sigo diciendo. Sí, pero es que estaba intentando no responde, antes y no va. No responde. Un poquitín este sí, vale. ¿Y uno para atrás? No, para adelante. Ahí. Una más, sí. Ahí. Tipos de inversores. Tenemos diferentes tipos de inversores según si los queramos para una instalación aislada o conectado a red, exclusivamente para ser conectado a red y haciendo o aportar a la instalación principal y haciendo vertido, o tenemos ya
los inversores híbridos, que son los que son compatibles con baterías. Cada vez más este tipo de inversores se están imponiendo. En residencial, como os decía antes, es raro ver, aunque el cliente de inicio no instale baterías, es raro ver un inversor de red, aunque todavía los hay instalados a día de hoy nuevos. Y en industrial, bueno, por encima de 50 kilovatios es difícil de encontrar un inversor híbrido, aunque el camino va a ir hacia ahí cada vez más. Pueden ponerse en serie o como queramos, pero cada vez habrá inversores mayores híbridos, ¿de acuerdo? En cuanto al autoconsumo compartido, merece una transparencia específica. A día de hoy tenemos varios requisitos, ¿vale?, para que se pueda legalizar. Son estos tres principalmente que veis aquí y tenemos que cumplir al menos uno de los tres. ¿Qué hacemos con ese autoconsumo compartido? Lo que hacemos es, recuerdo, una instalación solar que se hace pues, en el tejado de una nave industrial. A menos de 2 kilómetros, como vemos, tenemos un usuario que tiene un mal tejado, que tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con la nave o empresa que hace la instalación en su tejado y pueden pactar una fórmula de reparto de esos porcentajes de producción, ¿vale? Otro de los requisitos es que la generación y ese consumo del que hablaba esté conectado al mismo centro de transformación, y otro de los requisitos que se podría cumplir para adoptar a generar o a crear esa comunidad energética es que los dos suministros, en este caso que hablamos, estén en la misma referencia catastral, ¿vale? Es un proceso que lleva algo más de trámites burocráticos o unos trámites burocráticos diferentes a una instalación de autoconsumo individual de las habituales, ¿no? Pero tampoco es algo mucho más complejo, simplemente cambia un poco la forma de hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de instalación compartida o comunidad energética, o en ella pactamos unos coeficientes de reparto que se establecen una vez por año. Es decir, a inicio de año se pacta que del 100% de la producción, en el mes de enero, por ejemplo, en las mañanas un 60% va a ir para aquí y un 40% para el otro usuario. Por las tardes cambiamos un 40% para el usuario que por la mañana tenía el 60% y viceversa, ¿no? El mes de febrero va a estar la nave 1, por así decir, cerrada, están todos de vacaciones, pues puede ponerse un 1% de esa producción a la nave 2 al revés, un 99% a la nave 2 y un 1% a esa nave 1 que va a estar cerrada, ¿de acuerdo? Son coeficientes estáticos que se establecen una vez por año, pero no tienen que ser durante todo el año igual. Y al año siguiente pueden cambiarse esos coeficientes de reparto, ¿de acuerdo? La unidad mínima que puede tener un usuario de aprovechamiento de esa producción es de un 1%, con lo cual a día de hoy solamente puede haber en una comunidad energética 100 usuarios como máximo, ¿vale? Seguimos ahora viendo casos prácticos de diferentes instalaciones realizadas en empresa. Veis aquí una instalación realizada en Avilés de 660 kilovatios pico de instalación solar. La producción anual prevista son 785.000 kilovatios hora y esto genera una independencia de red del 33%. Es un tipo de usuario que tiene una curva de carga, esa curva de demanda de la que hablábamos antes es prácticamente plana y el aprovechamiento de esa generación de los 785.000 kilovatios hora es prácticamente el 100%, ¿vale? Porque no llegamos en ningún momento a superar esa máxima demanda que tiene de manera continuada, ¿de acuerdo? Vemos las emisiones de CO2 que genera y la equivalencia en árboles anual. Veis también, y es importante hacer énfasis viendo la foto, las medidas de seguridad tomadas o llevadas a cabo. En esto es algo que pocas veces también se hace énfasis,
los clientes no solemos conocer si hay algún tipo de normativa, a lo mejor no tenemos instalado línea de vida, ni siquiera, pensamos que es subir al tejado y ponernos a instalar, y no es así. Es recomendable instalar pasillos técnicos por encima de lucernarios para evitar problemas, e instalar el cerco de seguridad rodeando la nave. En este caso veis las redes puestas también para evitar caídas, aunque haya arneses por el medio y haya todo tipo de medidas, nunca sobran, ¿de acuerdo? Y es importante tener y plantear este tipo de medidas de seguridad a la hora de llevar a cabo la instalación. Si pasamos a la siguiente transparencia. A esta pues le tenemos bastante cariño porque es la primera industrial que hicimos, y bueno, para ser la primera no fue de las pequeñas, fue de 76 kilovatios pico. Esta instalación es en Mieres y tiene una producción anual prevista de 178.000 kilovatios hora, generando una independencia de red del 56%. Vemos el porcentaje de reducción de emisiones de CO2 y la equivalencia en árboles también, ¿vale? Mira, una cosa que puede ser interesante que sepáis, en línea de lo que os decía antes también, de los procesos de legalización y demás, para que os hagáis una idea, esta instalación de estos 76 kilovatios la hicimos hace 2 años, con el proceso de OCA posterior y demás. El proceso de legalización tardó un mes y una semana, más o menos. Igual que el que acabamos de ver anteriormente, de 600 y pico kilovatios, estaba legalizada la obra no llegó a 2 meses. Importante, y seguimos haciendo énfasis en esa legalización, ¿vale? Otra instalación, esta, en este caso en Salas. Esta es hecha con un tipo de paneles diferentes a los que vimos en los casos anteriores. Una potencia instalada de 30,72 kilovatios, producción anual estimada de 34.000 kilovatios hora, independencia de red del 38%, 8,59 toneladas al año de reducción de emisiones de CO2 y equivalencia en árboles de 55 árboles anuales, ¿vale? Vamos a remarcar un poco esta instalación. Esto es una comunidad energética legalizada, ¿de acuerdo? Comunidad energética legalizada entre 2 sociedades diferentes. La potencia, bueno, veis que la instalación es a suelo. Estos paneles aquí instalados son bifaciales. La potencia instalada, 160 kilovatios pico, producción anual 189.000 kilovatios hora, independencia de red del 31%. En este caso, esta instalación que está conectada al cuadro del Yagar, que veis ahí, pues produce esos 189.000 kilovatios hora anuales que se reparten en unos porcentajes X entre un restaurante de otra sociedad que está a 300 metros y este Yagar, ¿de acuerdo? Esta sociedad, esta instalación está 100% legalizada y con esos coeficientes de reparto de los que hablábamos antes, ¿vale? Producción anual de emisiones de CO2, 47,28 toneladas al año y 304 árboles en equivalencia. Seguimos con otro Yagar en este caso. Este está en Quintueles. Son 54,88 kilovatios pico de potencia instalada. Este caso también tiene unos paneles diferentes a los anteriormente vistos. Aquí veis que os dije antes que eran unos paneles bifaciales. Aquí no tiene sentido que sean bifaciales porque no hay margen de rebote frente a la chapa y no pueden ponerse bifaciales, pero no nos va a aportar ningún extra, ¿de acuerdo? Producimos con esta instalación 61.416 kilovatios, una independencia de red que generamos del 57%. Esos son una reducción de emisiones de CO2 de 15,35 toneladas al año y una equivalencia en árboles de 99. Pasamos a ver ahora 2 ejemplos de instalaciones
que son pequeñas, pero son diferentes a las anteriores. Estos son instalaciones aisladas de red eléctrica. Veis ahí los equipos Victron de aislada. Y pues ya veis, una potencia instalada, 4 paneles, potencia instalada de 1,89 kilovatios pico, que generan 2.174 kilovatios hora al año, independencia de red del 100%, porque no hay red, evidentemente, y todo se hizo el estudio para generar lo que se demandaba. En este caso se necesitaba abastecer unos sistemas de videovigilancia, una alarma y poco más. Tampoco que, insisto, veis que son 4 paneles. Pero el servicio nos lo aportan, la reducción anual de emisiones de CO2 0,69 toneladas al año. ¿Vale? Y pasamos a un último caso, por ejemplo, de instalación aislada. Esta instalación es realizada en redes, en una cabaña de redes. Veis que se aprovechó restos de la reforma de esa cabaña. Lo que veis ahí son las vigas que tenía la cabaña anteriormente, que aprovechamos para poner como soporte. Esta instalación es para abastecer las demandas de esa cabaña. Tiene instalado 1,59 kilovatios pico de potencia solar, produce 1.741 kilovatios hora al año, igual que antes, independencia de red del 100%, porque todo lo aprovechamos. Esta instalación lleva también baterías y tiene una equivalencia en árboles de reducción de CO2 de 3 árboles al año. En la siguiente transparencia vemos un último caso práctico en el que vemos que este cliente se adapta muy bien a esa generación solar que tiene y de hecho tiene inyección cero. Todo lo que produce, en este caso 441 kilovatios hora, lo consumió en el día. ¿Vale? Aquí entra en valor lo que mencionábamos antes, esa adaptación. Si el cliente no se adapta o sigue actuando de igual manera a si no tuviera esa instalación solar realizada, pues probablemente aquí veríamos inyección a red y un aprovechamiento menor. Y yo termino aquí. Ahora viene María, mientras tanto las preguntas. Bueno, pues gracias, Darío. Sí. No sé si tenéis alguna pregunta para él. Sí, os presentáis, porfa, y así... Hola, buenas tardes, Jorge. Buenos días, gracias por la presentación. Hola, Jorge Corrales, de Incubinado. Esto, ¿tenéis algún cálculo por un señor que haga, yo tengo una pequeña industria maderera o lo que sea, mediana empresa, pequeña y mediana, el señor que en Soria lo tenga, como allí tienen 1.600 horas de sol, aquí 1.100, ¿cuánta ventaja tiene él sobre mí? ¿Tiene alguna ventaja por ese mayor consumo? Tenemos estudios realizados. Por decirte unas pinceladas, no pienses que es tanta la diferencia. Evidentemente sí que hay diferencia de producción, pero al final los paneles solares bajan el rendimiento con determinados grados de temperatura, mejor dicho, determinada incidencia solar. Eso hace que haya horas determinadas y días determinados que esa producción en Castilla, por ejemplo, que sea menor que en otras zonas de España. Evidentemente, hay algo menos de producción aquí, pero no pensemos que hay tantísima diferencia. Insisto, diferencia la hay, no tanta. ¿Vale? Es que, bueno, uno mira por autonomías cuando van y dicen qué potencia instalada tienen, de fotovoltaica o de eólica o de lo que sea, y mira la producción anual, tienen más horas de producción que las del sur. Sí. Eso es innegable. Aparte de la diferencia que viene de consumir de fotovoltaica a un precio más barato, el uso de la red, ya que Pablo mencionó el impuesto al sol o la derogación del impuesto al sol, también tiene ventaja el señor que tenga más horas de funcionamiento, paga menos costes de red, de transporte y demás costes, déficit del sistema, etcétera, etcétera. A ver, es decir, estamos en desventaja de aquí. No, con una instalación produces kilovatios que hacen que tu factura reduzca. Y compras menos de la red. Y compras menos de la red.
Lo que compras de la red sí que lleva sus peajes de transporte, distribución y demás. Cuanto menos compres de la red, menos peajes pagarás. Va relacionado. No es que por producir muchísimo más tengas ningún beneficio luego en la factura. Tienes el beneficio de que te reduce el consumo. Si produces más, comprarás menos de la red y pagarás menos. Y pagas menos peajes. Pero esos peajes van acorde al consumo. No van acorde a nada más. Van acorde al kilovatio consumido. A lo que has consumido de la red. De la red. No van... Pagas menos de la red. Pagas menos de la red en general. En general... Está en un sitio con mucho sol, con más producción que yo. Paga menos kilovatios. Y esos kilovatios tienen dentro de su coste un peaje, un coste de peaje. Pues como pagas menos kilovatios, pagas menos peajes. Es que yo voy a que, como red eléctrica, sí, o el déficit de tarifa, o el resto de costes del sistema eléctrico, los que los reciben, los que los cobran, no les gusta cobrar menos. Si pagan menos unos porque su instalación solar produce más, alguien va a pagar más de lo que estaba pagando antes. Entonces, Pablo tiene ganas de contestar. Esto va un poco, es como el tema de, no es exactamente lo mismo, pero es como la recaudación de impuestos, ¿no? Pues se baja un impuesto, ya, pero tiene una contrapartida, que es que se recauda menos, ¿verdad? Pues es un poco parecido. Lo primero, el déficit del sistema eléctrico se está reduciendo de manera drástica. De manera drástica, que está previsto que en el año 2030 el déficit deje de ser déficit, ¿no? Esto lo primero. Lo segundo, para el ajuste del déficit del sistema eléctrico, todos los años la red eléctrica actualiza los cargos por peaje, los peajes por distribución, etcétera, etcétera. Todos esos costes que forman parte del precio final del kilovatio, ¿no? Todo eso se va actualizando año a año. Como decía Darío, si un usuario consume a la vez 1000 kilovatios, cada uno de esos kilovatios va cargado con una parte de costes de peaje de distribución y el resto de cargos del sistema. Claro, ¿quién se beneficia de una instalación fotovoltaica? Al final nos beneficiamos todos. Nos beneficiamos todos porque si disminuimos la congestión de la red eléctrica, disminuimos el tráfico de kilovatios por la red eléctrica, todos pagaremos menos en concepto de estos cargos y peajes. ¿Quién se beneficia más, evidentemente? Quien consume directamente esos kilovatios. O sea, quien deja de consumir esos kilovatios. No sé si me explico. Es decir, si el coste de mantenimiento de la red y los cargos asociados al transporte y distribución se reducen porque hay menos tráfico de kilovatios por la red, eso redunda en un beneficio indirecto a todo el mundo. A todo el mundo, seas usuario, tengas una instalación fotovoltaica o no. ¿Quién reduce en mayor medida ese coste? Quien no está comprando kilovatios en unas determinadas horas. ¿No? Bien. No sé si yo te entiendo, pero habría mucho que decir a eso. Lo que cobra hoy Red Eléctrica, los costes de transporte, y lo que cobran las distribuidoras, sin incluir lo que dicen que van a tener que invertir para mejorar la red y demás, todo eso, porque la red va a cambiar mucho, la red de distribución con las instalaciones. Van a invertir mucho y lo vamos a pagar. Sí. Todos. Esos costes ahora son mucho mayores que hace 10 y que hace 20 años, pero muchísimo mayores. O sea que no se ha reducido, en la realidad no se ha reducido el transporte. Bueno, el coste por lo menos. El mayor déficit del sistema eléctrico tiene un pico en el año 2013, y desde el 2013 estoy hablando de costes del transporte y de la distribución, no del déficit del sistema eléctrico. Pero yo voy a que esta es una situación, yo trabajo en el sector eléctrico, que no se había dado nunca. Quiero decir que cuando en el año 74 sube el precio del petróleo, en el 79 un montón, los andaluces que tenían un montón de centrales de Pueblo, los de Castellón, y demás, no vieron incrementado su factura de electricidad distinto a lo que sufrimos los asturianos. Hemos pagado todos por igual ese sobrecoste del fuel porque el sistema era único, estaba globalizado. Y ahora también, claro. Ahora no. Ahora un señor que ponga una instalación de fotovoltaica de autoconsumo, una pequeña industria en Sevilla o Madrid o en
Andalucía, obviamente, si la maldiseña o por lo que sea hay mucha temperatura todo el año y no produce más que aquí, pues esto va a estar como aquí. Pero sí, como me temo, produce más allí, yo creo que va a pagar menos costes del transporte más que yo. Porque esos costes son, tal y como está configurado actualmente el sistema tarifario y el sistema eléctrico, esos costes no es un importe fijo en factura. Claro. No, son unos unitarios determinados por kilovatio de potencia contratada o por kilovatio consumido. Entonces, en el momento que un usuario de Sevilla o de Vizcaya consume X kilovatios menos, va a pagar X menos. Por eso, ¿cuánto menos? Pues en función de su reducción de consumo. Está claro que pregunto. Si los señores de Sevilla se ponen todos fotovoltaica como debieran hacer y consumen mucho como deberíamos hacer aquí también. Bien, pero ellos van a producir más que nosotros y por tanto, y lo van a consumir, lo que producen. ¿Bien? Entonces, esto van a pagar menos al sistema. Pero no es que vayan... Entonces, ¿quién paga lo que estos señores no pagan? No es que vayan a producir más, es que también creo que es un error de cálculo y de dimensionamiento. Una industria en Sevilla y en el polígono de Sibota idénticas, creo que es un error dimensionar la instalación igual, porque la generación de un sitio y de otro va a ser diferente. Por lo tanto, habrá que hacer un dimensionamiento adecuado a la ubicación y al consumo. O sea, la ubicación es importante. Entonces, igual en Sevilla, como dices, pues igual hay que instalar 80 kilovatios, pues igual hay que instalar 92. ¿Sabes? Pero eso forma parte del estudio previo. ¿Sabes? Para que ese dimensionamiento genere la energía adecuada al consumo de ese cliente en la ubicación en la que esté. Porque eso es algo que no podemos variar. O sea, la ubicación que tenemos es la que tenemos y las horas de uso son las que tenemos. Ese es un coste como asturiano que asumo que yo tengo que poner más potencia y por tanto pagar más que allí, pero dejémoslo porque... El objetivo es diseñar la instalación para aprovechar al máximo esa producción. No una instalación, como decía Pablo ahora, 80 kilovatios aquí, 80 kilovatios en Sevilla. Si es la misma empresa exacta con los mismos horarios de consumo, ahí probablemente tenga un excedente de la leche o algo va a haber, ¿vale? Bueno, había otra pregunta por ahí atrás. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Yo soy Eduardo Vasco, yo me dedico a la fabricación un poco de los componentes que están involucrados en la parte de la fotovoltaica. Sí. Y poniendo un poco la vista en otros países de Europa, me he dado cuenta que, por ejemplo, en Italia hay muchas ayudas públicas que lo que hacen es incentivar un poco la optimización de lo que viene siendo la superficie agrícola, ¿no? Los campos que tradicionalmente hemos visto estas últimas semanas estamos en una situación un poco complicada. Lo que se está haciendo a nivel europeo es incentivar estas ayudas que lo que hacen es optimizar un poco los cultivos, que quizás aquí en el norte no tengamos una extensión tan grande, pero bueno, en España en general sí, optimizar un poco estas superficies de cultivo para, de una forma, proteger los cultivos y también optimizar y darles a un sector que tradicionalmente ya está quedando un poco relegado a depender quizás de cómo están quejándose el tema de la ayuda europea y demás, también darles una nueva vitalidad, no sé si como instaladores vosotros recibís quizás alguna inquietud también de ese sector, del campo agrícola, eso me llama la atención. Sí, es algo que cada vez estamos viendo algo más por parte de preguntas de los clientes. Bueno, la semana pasada estuvimos en Genera, vimos, igual que tú, vimos que pues había empresas que apostaban por a lo mejor, tampoco muchísimas, pero algunas empresas que apostaban por fabricar pensando en este tipo de instalaciones. Y sí creemos que es algo interesante. Sí creemos que es algo interesante. Depende, claro, mucho de la zona. En Asturias no tenemos a lo mejor hectáreas y hectáreas favorables a instalar este tipo de sistemas. En Castilla sí, claro. Yo creo que eso, para concluir, lo que yo sí que veía, por ejemplo, en las zonas donde no existían esas superficies tan grandes, lo que quizás se hacía, que yo lo hemos visto en Italia, por ejemplo, para proteger cultivos que tienen unas necesidades específicas, como por ejemplo kiwi, que tenemos aquí en Asturias también bastante, pues hacer una especie de marquesinas encima donde no solamente abastecían su propia cultivo, sino que también tenían un excedente que luego les servía para comercializar. Entonces, también es cierto, si esto empezó a funcionar en el momento que el Estado italiano dijo, aquí tenéis un poco la ayuda para instalar los equipos, pero por lo menos ahora en Italia, el que no lo tiene es como lo que decís vosotros en autoconsumo industrial. Si no estás metido es que ya estás perdiendo competitividad. Está claro. ¿Algún proyecto
creemos que se verá de este estilo. Y jolines, también está bien ver cosas nuevas y que aporten soluciones donde no estamos acostumbrados a verlas. Sí. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Y los de Zoom veo que tampoco. Yo sí quería preguntarte, porque existe bastante énfasis con el tema de la legalización, Sí. En el sentido de, dada la importancia que le dabas, ¿qué problemas puede haber o por qué se puede retrasar en ese sentido? A ver, cuando vamos a un cliente a ver una nave industrial, a lo mejor en este caso que estamos hablando, ¿no? Vamos no solo a ver la fórmula de plantear una instalación solar, vamos también a ver qué es lo que tiene instalado allí, cómo están todos sus cuadros, cómo está su instalación en general. O deberíamos hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque después de pasar una instalación solar, uno de los trámites o una de las cosas que hay que hacer es pasar una OCA. Bueno, aquí entra en juego determinadas potencias y demás, a partir de ciertas potencias, tipo de empresas, si son de pura concurrencia, pero en gran parte de los casos hay que pasar una OCA. Esa OCA puede sacar a la luz defectos en la instalación eléctrica del cliente que no son relacionados con la instalación solar, ¿no? Sino de la instalación eléctrica pura y dura. Si nosotros no informamos de esto al cliente con anterioridad, podemos dar lugar a que el cliente tenga pensado una inversión de 80.000 euros en una instalación solar, pero que luego tenga que enfrentarse a otra obra de adaptación eléctrica de 30.000 euros o 20 y pico mil euros que no se tuvo en consideración con anterioridad, ¿no? Entonces, es importante ver al cliente de inicio, ver la nave industrial, en este caso que estamos hablando, bien de inicio, hacer un estudio de todo y decirle, por lo menos, o nosotros así lo pensamos, decirle lo que hay. No tirar para adelante con la instalación solar y cuando aparezca el problema, esto no es nuestro, oye, cuesta tanto, ya verás si lo haces o no, ¿no? Eso alguna que otra vez, o gran parte de las veces pasa y no creemos que debería ser así. ¿Problemas que pueden aparecer? Pues desde que, bueno, si esa empresa pidió algún tipo de subvención, si la instalación no está legalizada, ¿no? A la hora de justificar la subvención no se la van a hacer efectiva. Si hay algún día un incendio, un problema eléctrico o lo que sea, a ver quién se hace responsable de eso, a ver quién carga con las consecuencias de eso, porque al final los seguros, lo primero que te van a decir, oye, es muéstrame la OCA, el papelín de la OCA, ¿dónde lo tienes? Y a partir de ahí dicen, oye, yo pues mira, me hago cargo o no quiero saber nada. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que es un tema importante. Es importantísimo. ¿Y qué más? Es crítico. Sí, Crítico porque si no tienes una instalación, tienes una instalación como quien hace un apaño casero. Y bueno, bueno, antes de dar paso a María, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues gracias, Darío. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de los trámites y del procedimiento en sí. Bueno, hola. Vamos a la parte un poco menos atractiva y que suele ser más burocrática y que menos gusta. Pero bueno, un poco como estamos viendo, vamos a ver los trámites y toda la gestión documental de una instalación fotovoltaica, ¿vale? Sobre todo industrial. Y como comentaban Pablo y Darío, la primera parte es la del diseño de la instalación. Súper importante, lo que decían ellos, tener una curva de carga de la empresa correspondiente, poder ver todos los consumos que tienen, adaptar esa instalación que se va a querer instalar a esos consumos para que puedan autoabastecerse lo mayor posible. Y bueno, a la larga, adaptar también sus consumos a esa forma de generación solar que van a tener. Entonces, esa parte de diseño de instalación previa es fundamental. Una vez que tenemos eso, que ya sabemos lo que vamos a instalar, dónde lo vamos a instalar, ya llega la parte de entrar en administraciones locales, que ahí tenemos un poco más de desajuste, porque si bien es cierto que hay unas pautas que nos dictan
qué documentos hay que presentar a la hora de pedir una licencia de obra o una declaración responsable, eso ya va a correr de la mano de cada administración local y ellos van a decidir qué es lo que quieren. Desde esos mínimos, ellos pueden ampliar las exigencias y pedirte más documentación. Y ahí pues va en función de las instalaciones que vimos antes, pues por ejemplo la de 660 kilovatios, que es de las más grandes que hemos hecho, se emitió en el ayuntamiento correspondiente como declaración responsable y así les valió y así les sirvió y todo correcto. Y sin embargo otra más pequeña que estamos haciendo ahora de 50 kilovatios en el ayuntamiento correspondiente tuvo que ir por licencia de obra. Entonces ahí jugamos un poco con lo que cada ayuntamiento nos pida, hablar con ellos y ajustarnos a la documentación que nos pidan, proyectos visados, lo que cada uno nos pida. Una vez que tenemos eso, pues ya arrancaríamos instalación, toda como debe ser la instalación, para cerrar ya con la puesta en marcha de la misma. Arrancar, entregar documentación al cliente, garantías de los equipos, toda la documentación pertinente, los marcados CE, los manuales y demás documentación de fin de obra. Y ahora ya sí que ya llega la parte fundamental de la que hablábamos ahora, que es la legalización. Legalización en baja tensión, que es lo que nos va a emitir ese CIE de la instalación, ese certificado de la instalación eléctrica, donde Industria Baja Tensión corrobora que se ha realizado todo de forma correcta. Y para que nos den ese CIE es obligatorio presentar a Industria la OCA, tanto de la instalación fotovoltaica como en ciertas empresas, dependiendo de si es de concurrencia pública, una serie de datos, también la OCA de la instalación eléctrica de la nave o de la empresa. Plazos de Industria, una vez que nosotros presentamos toda esa documentación, pues así como en residenciales suele ser bastante rápido, puede estar 24 o 48 horas ese CIE. En Industria nos movemos entre 1 mes, 2 meses para tener ese boletín eléctrico. Que aparte de todo lo que comentábamos ahora, para subvenciones, para seguros, es fundamental para la compensación de excedentes. Si no tenemos ese CIE, la comercializadora no nos va a dejar compensar excedentes, ni la distribuidora. Y una vez que tenemos todo eso, pues ya es el último trámite, distribuidora, comercializadora, esa compensación de excedentes, que previo a ese paso final donde solicitamos hay que hacer una serie de solicitud de permisos de acceso y conexión a la distribuidora correspondiente. Cuando pasamos de 15 kilovatios hay que solicitar esos permisos para que ellos estudien cada proyecto, vean que todo es correcto y luego ya generen los contratos una vez que todo es correcto. Y nada más. Así de fácil. Es sencillo. ¿A que sí? Bueno, tiene mucha más. Tiene mucha más miga. Muy resumido. Pero, bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Tienes un poquito de tiempo si quieres extenderte en alguna cuestión más? Yo aquí sí que es verdad que la parte donde yo veo más complicación y sobre todo gente que no está acostumbrada a tratar con los ayuntamientos es eso, los permisos de obra, porque no hay un acuerdo entre ellos, no, en toda Asturias es lo mismo, no, cada ayuntamiento tiene sus requisitos y eso puede ser una locura para empresas que trabajan pues, en varios ayuntamientos diferentes. Sí que cuando te enfrentas y lo metes como declaración responsable te dicen, no, esto es una licencia y entonces te van a ir requiriendo documentación. Sí que es verdad que la respuesta de todos ellos suele ser muy favorable, tienden a ayudar, tienden a explicarte todo lo que necesitan y siempre que te ajustes a lo que ellos pidan no va a haber problema. ¿Qué pasa? Que de poder hacer algo por declaración responsable, que una vez que ya lo metes en el ayuntamiento puedes ejecutar la obra, si ellos deciden que vaya por licencia, eso puede demorarte el iniciar la instalación 6 meses, porque hasta que no tengas el permiso de ellos no puedes arrancar esa instalación. Pero tampoco es que sea algo muy complejo, sin más. Nada. Igual. Sí. Pues, si hay un minuto, a mí me gustaría sí. simplemente, por resumir un poco de todo lo que hemos ido hablando, hemos ido comentando y demás, yo creo que hay solo yo quiero resaltar 4 puntos, ¿no? 4 puntos un poco de todos estos procesos que hemos hablado, ¿no? El primero es para llevar a cabo una instalación fotovoltaica de autoconsumo industrial, es fundamental el dimensionamiento adecuado, con rigor y personalizado. O sea, el ejemplo que decíamos antes,
una misma industria en Sevilla y en Huesca puede necesitar instalaciones, de hecho necesita instalaciones diferentes. Y eso es fundamental, analizar esto con detalle, tener muy claro la generación de cada ubicación, la orientación que se decide, la inclinación de los paneles, el tipo de paneles, es decir, hay muchos detalles que condicionan los kilovatios que se van a generar, y eso trabajarlo en paralelo con los hábitos de consumo que nos determina la curva de carga de cada cliente. Posteriormente, y comentaré ahora un minuto también, veremos cómo optimizamos eso también. Como comentaba al principio, si una industria determinada puede adaptar ciertos consumos. En muchos casos es difícil, pero seguramente siempre hay cuestiones que se pueden hacer, ¿no? Hace unos pocos días nos comentaba un cliente pues que normalmente lavaba los camiones, no sé a qué hora, pues que ahora empezaría a lavarlos a mediodía, que es cuando hay más horas de generación. Bueno, son seguramente pequeños cambios que pueden determinar un mayor aprovechamiento. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, lo primero, que tengamos claro que el dimensionamiento adecuado es muy interesante, o sea, es imprescindible, ¿no? Luego, paso siguiente, que prestar un poco atención a las calidades y garantías de los materiales con los que vamos a trabajar, ¿no? Darío comentaba, hay varios tipos de paneles solares. Si hay varios tipos de paneles solares, ni os imagináis la cantidad de fabricantes que hay. ¿Son todos iguales? No. ¿Son todos buenos? Pues sí, son todos buenos, pero cada uno tiene sus matices y sus detalles. Entonces, por supuesto, utilizar materiales, tanto paneles, conversores y estructuras, y baterías en caso de acumulación, con el marcado CE, evidentemente. Buscar y tener acreditadas las garantías con las que vamos a trabajar. Y aquí yo quiero señalar, bueno, Eduardo acaba de salir, aquí en Asturias, yo quiero resaltar esto y siempre hago foco. Tenemos fabricantes de paneles solares, fabricantes de estructuras, tenemos gente, o sea, empresas que son de las más importantes, por supuesto, en España y a nivel europeo. Entonces, empresas que trabajan con materiales y calidades de las más altas y que son pues nuestros vecinos, ¿no? Y eso no nos damos, o no, seguramente no nos damos cuenta, pero es algo que yo resalto siempre. La semana pasada en Madrid tuvo lugar la feria, una de las ferias europeas más importantes del sector. Pues para mí era pues ciertamente un orgullo entrar en el pabellón principal y que nos recibiesen a cada lado del pasillo, en la puerta, dos empresas asturianas líderes en sus respectivos sectores. Eso lo tenemos aquí, no lo tiene en Sevilla. En Sevilla igual tiene unas horas más de sol al año, pero nosotros tenemos la fabricación aquí. Y eso es un valor muy importante, ¿no? Por otro lado, abundando, como preguntaba Leticia antes, como comentaba María, el cumplimiento de la normativa y la legalización. Esto también viene un poco con el desarrollo del sector. Seguramente hace 4 o 5 años se hacía una instalación, venga, estás generando no sé cuántos kilovatios, fantástico. Bueno, por suerte eso se ha avanzado y se ha mejorado y hay una normativa y estamos trabajando, bueno, con unas potencias, importantes. Y esto hay que cumplir, vamos, el reglamento de baja tensión es claro, la normativa de las distribuidoras es clara. A nadie al día de hoy se nos ocurre hacer, no sé, a nadie se le ocurre hacer una obra en su nave industrial, cambiar el tejado sin pedir los permisos, las licencias y cumplir la normativa adecuada. A nadie se le ocurre poner unas correas de hierro en su cubierta endebles y que no soporten no tengan un cálculo estructural determinado. Pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Si queremos hacer las cosas de manera ordenada, hay que cumplir la normativa. Y la normativa no es que sea más o menos estricta, es llevar una serie de trámites y hacer las cosas de acuerdo al criterio que marca el organismo competente regional, que es así de sencillo. Pues son cuestiones que hay que llevar a cabo si queremos tener nuestras instalaciones en regla y que los seguros nos cubran cualquier posible incidencia, bueno, y ya no digo que haya un accidente. Entonces, ser muy escrupulosos con la documentación, con la normativa, con la seguridad y vamos, eso yo creo
parece que estoy diciendo obviedades, pero en el día a día vemos muchas cosas que no nos gustaría ver, ¿no? Entonces, insistir en eso. Y ya lo último, algo que se ha mencionado de pasada, y es que tan importante como la instalación que se hace en sí es observarla después, ¿no? Es decir, hacemos una instalación de 100 kilovatios, va a generar 125.000 kilovatios al año. ¿Qué hacemos con esos kilovatios? Mini decía, el kilovatio más barato es el que no se consume. Eso estamos todos de acuerdo. O sea, tenemos que ser eficientes, tenemos que consumir lo menos posible, optimizar nuestros consumos. Hay 1000 formas para hacerlo, pero todo pasa por medir nuestros consumos, por saber a qué hora consumimos energía, qué máquinas, qué procesos de fabricación son los que más energía consumen, en qué momento y cómo podemos optimizar eso. Entonces, no sirve de nada, y es un error bastante frecuente, que tiende al despilfarro. Es decir, como genero no sé cuánta energía, tiro. Y esto es casi más en viviendas. Dice, no, como genero no sé cuánto, ya, pues no, a ver, no, desde luego no tiene mucho sentido. De hecho, deberíamos comportarnos al revés, ¿no? Ser óptimos, ser eficientes en el consumo y gran parte de ese consumo autogenerarlo. Como decíamos, para eso hay un montón de herramientas de monitorización. Como decía en el caso de los fabricantes de equipos y de paneles y de estructuras y demás, sin irnos lejos, en Asturias tenemos varias empresas que tienen desarrollos muy importantes en ese sentido, en saber cuántos kilovatios se consume. Si un motor está empezando, de una de nuestras máquinas está empezando a tener consumos por encima de lo normal. Todo esto nos permite adelantarnos, nos permite optimizar al final el consumo y el gasto, ¿no? Y todo eso parte de medir y de analizar y de hacer un seguimiento a todo nuestro consumo eléctrico. Entonces, la combinación de ambos procesos, de medir y de analizar y de generar, es lo que nos tiene que dar una optimización al final de todo el proceso de nuestros costes, ¿no? Que es lo que lleva a mejorar la competitividad, asegurar unos costes energéticos, etcétera, etcétera. Has hecho un repaso que tenías que haberlo dejado para el final. Y ahora te queda todavía la parte de financiación, pero bueno, aprovechando la intervención de Pablo, si queréis hacer alguna pregunta o observación o comentario, o no estáis de acuerdo con él y Pablo no tienes ni idea porque no lo sé. ¿Qué puede ser? Y si no... Venga, perfecto. Pues nada, avanzamos entonces a la parte de financiación. Después de que Mini nos confirmara que lo que son ayudas en sí, pues parece que este año no pinta. Pero bueno, vamos a ver. Igual ya sabéis que a veces las cosas y las opiniones cambian. Bueno, ahora que nos anima, bueno, sabéis todos que ha habido una línea de ayudas para tanto instalaciones de residenciales como industriales, que ha habido bastante caos o al menos lo que se ha trasladado y ha llegado al beneficiario final. Bueno, aquí nosotros hemos visto un poco todo el proceso así de punta a punta, ¿no? Desde lo que intentaba hacer la administración para sacarlas adelante hasta lo que llegaba al usuario final. Y bueno, al final esas ayudas, como comentaba Mini, finalizó la convocatoria el 31 de diciembre. Se están sacando adelante todas las que se presentasen en su momento y ahora mismo lo que hay son diferentes ayudas municipales. Hay ayuntamientos que establecen ciertas medidas como bonificaciones en el IBI, cosas que son ayudas, y lo que sí que hay es abierta línea de ayudas para mejoras de eficiencia energética, ¿no? En las mejoras de eficiencia energética, al final, una instalación de autoconsumo como tal no mejora la eficiencia energética de una industria, pero eso combinado con más actuaciones sí. Entonces, bueno, no son ayudas tan directas como lo que teníamos hasta ahora y requieren un análisis un poquito más detallado, pero bueno, pues es para eso, estudiar cada caso. Yo lo que quería comentaros simplemente relacionado con la financiación de proyectos de este tipo, que cada vez hay más alternativas, ¿no?
hay alternativas sobre financiación bancaria tradicional, pero cada vez hay más modelos de renting o de leasing, porque al final una instalación de este tipo acaba siendo un bien, como una máquina más de la nave, igual que se financia un puente de grúa o se financia cualquier otra inversión en maquinaria. Casi todas las entidades de crédito financian en este formato este tipo de inversiones. Hay entidades de crédito específicas fondos de inversión especializados en financiar este tipo de proyectos, en ese tipo de modelos de leasing o renting, ¿no? Y solo quería dedicar unos minutos a dar a conocer un tipo de financiación que cada vez se habla más y que, bueno, está entrando un poco a estar cada vez más presente, ¿no? Que son los formatos, los modelos de PPA, ¿no? Los contratos PPA es un modelo de compra, es un contrato de compraventa de energía a largo plazo, ¿no? Por resumirlo mucho, un PPA, un contrato PPA, en un contrato de estas características, el cliente final paga solamente por la energía consumida proveniente de la instalación de autoconsumo. Es decir, el cliente no tiene que hacer inversión inicial en la instalación, es la entidad de crédito financiera o la fintech que financia de la instalación quien hace esa inversión inicial y vende los kilovatios generados mediante el autoconsumo al cliente final, al precio que se acuerde, ¿no? Ya normalmente en contratos a largo plazo, entre 10 y 20 años, ¿no? Es decir, cualquiera de las instalaciones que hemos visto previamente, una instalación de 100 kilovatios, pues el cliente va a pagar, tiene que hacer un desembolso inicial dentro de la cifra de 100.000 euros. Vale, la fórmula mediante PPA lo que haría sería esos 100.000 euros no los paga el cliente, lo que se establece es que esa instalación de 100 kilovatios va a generar 120.000 kilovatios al año. Esos 120.000, ¿cuánto aprovechamos de eso? Pues un 92%. ¿A cuántos años? A 15 años. Pues en esos 15 años, esa instalación el cliente va a aprovechar 2 millones, por decir algo, ¿no? Una cifra, 2 millones de kilovatios. ¿Cuál es el coste total de esa inversión inicial, más mantenimiento de la misma, más seguro, etcétera, etcétera, durante esos 15 años? Tanto. Pues al final la entidad financiera divide ese coste entre los kilovatios que va a aprovechar el cliente, le mete su margen o sus intereses correspondientes y le sale al cliente final el precio del kilovatio fotovoltaico pues a 0,10 o a 0,08. Entonces, lo que hará el cliente final será pagar mes a mes los kilovatios que consuma generados a través de esa instalación. La instalación es propiedad de la entidad financiera. El cliente va pagando, en ese caso el cliente va a pagar mes a mes, por un lado, los kilovatios que consuma de la autogenerados a esa entidad financiera al precio que hayan acordado, el resto de consumo a la comercializadora eléctrica con la que tenga un negocio y contrato en ese momento, y una vez finalizado el contrato, el periodo de acuerdo, 10, 15 o 20 años suelen ser los periodos habituales, la instalación va a ser propiedad del cliente. Entonces, es una fórmula, insisto, cada vez más extendida, porque el cliente final, insisto, no tiene que hacer una inversión inicial y tampoco realmente se arriesga a nada. No se arriesga a nada porque si hay algún fallo en la instalación, alguna mala ejecución o cualquier problema que haga que esa instalación genere menos energía de la prevista, el cliente final va a pagar solamente por los kilovatios que autoconsume. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, es una fórmula que insisto, el cliente final le evita riesgos, le minimiza riesgos y bueno, sobre todo no le obliga a hacer un desembolso inicial determinado, ¿no? Entonces, yo animo a todo el mundo también a explorar este tipo de posibilidades porque cada vez están más presentes y cada vez son más las entidades financieras que proponen este tipo de soluciones. Estas, entre otras muchas, ¿no? Modelos de renting más tradicional o de leasing pero quería hacer un poco de énfasis en este formato porque es algo específico para instalaciones de autoconsumo y algo
bueno, relativamente novedoso, que cada vez yo creo que se estará más incluir este tipo de inversiones como un activo más como una inversión más de la compañía, igual que se hace inversiones en maquinaria o en camiones o en cualquier otro bien en cualquier otro activo. Bueno, pues y ahora sí. Sí, ¿alguna pregunta final que queráis? Siéntate aquí, Pablo, porque los que están conectados, espero que te estén escuchando, pero no te están viendo. Perdón. Sí. Buenos días. Buenos días. Yo soy Felipe, ingeniero de minas. En primer lugar, daros la enhorabuena tanto a Masnorte como a FADE por la organización de este tipo de jornadas. Y yo creo que son fundamentales, ¿no?, para favorecer el desarrollo del autoconsumo, tanto doméstico como industrial, ¿no? Pero sí me gustaría hacer una pregunta un poco reflexiva, ¿no? Y lo vimos quizás también en general, ¿no? Hay cierta preocupación en el sector, porque hablando con el tema relacionado con el tema de financiación, como tú acabas de comentar, muchos de los instaladores y también de los fabricantes de paneles creen que los fondos derivados de Next Generation que han dopado el sistema. Es decir, que favorecen la instalación del autoconsumo durante aquel periodo en el que haya fondos, pero en el momento que esos fondos desaparezcan, ¿qué pasa con el autoconsumo, ¿no? Y es cierto que ahora hay algunas corrientes que están pidiendo que haya una exención fiscal para seguir manteniendo algún tipo de financiación o de apoyo a la instalación de instalaciones de autoconsumo, ¿no? Entonces, dos preguntas que te quería hacer. ¿Qué mecanismo, además de los BPAs que acabas de comentar, verías tú para seguir manteniendo viva esa capacidad de instalar autoconsumo, quizás a lo mejor no tanto en las zonas del norte, pero sobre todo en otras regiones de España? Y dos, ¿cómo veis vosotros como Masnorte el mercado a corto y a medio plazo de instalación de nuevas instalaciones en general, ¿no? Porque es cierto que desaparece el autoconsumo residencial doméstico, pero ahora se abren las ayudas de instalaciones industriales. Pero cuando se abren las ayudas de instalaciones industriales, ¿cómo lo veis vosotros a medio plazo? El desarrollo, hablo de instalaciones menores siempre de 100 kilovatios y esa línea, no grandes parques fotovoltaicos. Gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, el tema de las ayudas, como en cualquier sector, cuando se pretende impulsar, y bueno, y aquí en España, bueno, hemos tenido y tenemos ayudas a diferentes ámbitos y diferentes campos. Efectivamente, el efecto que se produce es un poco ese dopaje, ¿no? Yo creo que es necesario esa especie de discriminación positiva para impulsar y para desarrollar y para lanzar un mercado y un segmento en un momento determinado. ¿A todos nos gustaría que las ayudas se perpetuasen? Claro, creo que eso es evidente. Pero yo creo que pasan dos cosas. Por una parte, en el segmento residencial, más que las instalaciones se hayan frenado, yo creo que se han un poco ya forman parte, sobre todo en obra nueva, en reforma, etcétera, etcétera, ya forman parte un poco de los presupuestos más generales de cualquier construcción, de cualquier constructora, de cualquier promotor, ¿no? Sí que es cierto que durante estos años se ha vivido mucho más de que cualquier persona que tenga una casa, tenía una casa, considerase esta opción. Eso ahora mismo con el fin de las subvenciones sí que se ha frenado, pero en cambio, como digo, obra nueva, reforma, etcétera, etcétera, casi se considera casi como un electrodoméstico más, ¿no? Entonces es algo que se tiene en cuenta, al igual que se pone pues, un sistema de climatización, etcétera, etcétera. Sobre esto, en instalaciones residenciales, aunque no sea el propósito exacto, sí quiero señalar una cosa. Aquí hay vigentes unas ayudas, unas bonificaciones en el IRPF muy importantes y en el campo residencial casi todos los ayuntamientos, muchos ayuntamientos aplican unas bonificaciones en la cuota de IBI muy, muy, muy importantes. Muy importantes. Entonces, ¿no están las ayudas los Next Generation? Efectivamente. ¿Hay muchas ayudas y bonificaciones en la parte residencial? Sin duda. Eso todavía, vamos, sobre todo las bonificaciones fiscales y el IRPF, ¿no? Y en la parte industrial, al final, evidentemente,
y también es una obviedad, las ayudas incentivan, pero el porcentaje o el peso de esas ayudas sobre el total de la inversión era mucho menor que en la parte residencial, mucho menor. Y una instalación, nosotros creemos que hay que considerar la rentabilidad o el retorno de la inversión de una instalación industrial por sí, por lo que aporta en sí, por la independencia energética que nos va a dar, por el ahorro en factura que estimamos que nos va a dar y por la revalorización de las naves industriales, por una serie de factores que no es que hagan que no tenga peso una ayuda a fondo perdido, pero desde luego ese peso es mucho menor, mucho menor. Una instalación industrial, no quiero dar datos así muy para que nadie lo coja ahí al pie de la letra, pero una instalación industrial en Asturias, no en Sevilla ni en otro sitio, es raro que se vaya un plazo de amortización más allá de 4 o 5 años. Una instalación garantizada a 25 o a 30 años. Entonces, bueno, más allá del impulso que hemos tenido con las ayudas estos últimos años, una instalación industrial debería ser o es rentable por sí misma. ¿Qué hay sobre la mesa? Hay cosas. Desde UNED como asociación se están proponiendo varias cosas, todas relacionadas con incentivos fiscales o bonificaciones fiscales también a las pymes, desde exención en el IVA, por ejemplo, que a las pymes no afectaría mucho, pero hay, por ejemplo, ahora mismo está vigente en industrias la libertad de amortización, ¿no? Puede ser algo interesante, ¿no? Que una empresa pueda amortizar una inversión de este tipo libremente, ¿no? Sin necesidad de seguir un plan de amortización a 10 años o a 12 años, ¿no? Eso en determinadas circunstancias puede ayudar a flexibilizar esto a las empresas. Entonces, y concluyo, desde UNEF y desde todos los ámbitos se está pidiendo pero ayudas en este sentido, no tanto a fondo perdido como se estaban aplicando, que en un momento inicial han sido muy bien vistas, muy bien acogidas y muy necesarias, pero pensamos que el autoconsumo está bastante extendido y está bastante asentado como realidad, ¿no? Y que hay que incidir más en el ahorro de costes, en asegurar esos costes a medio plazo, y yo creo que son elementos suficientemente incentivadores para una pyme. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer para ir concluyendo? Sí. Susana. Yo quería preguntarte los contratos PPA, sí. ¿Qué entidades bancarias son las que tenéis ese conocimiento y las que están aplicando? Bueno, suelen ser sobre todo fondos de inversión ligados a energías renovables. Suelen ser fondos, entidades financieras, pero no entidades financieras tradicionales, ¿no? Hay varios, nosotros en concreto trabajamos con 3 o 4 entidades, pero al final el funcionamiento es... desconozco si alguna entidad financiera tradicional entra a ofrecer este tipo de productos. Si no lo hacen, lo harán seguramente, pero al ser algo relativamente novedoso, suelen ser mucho más ágiles fondos de inversión, etcétera, que para poner en circulación ese tipo de productos. Pues si quieres comentamos algún caso concreto, cosas que cada vez hay más. Este tipo de contratos al final, como el propietario de la instalación hasta la finalización del contrato es el fondo de inversión, al final para el cliente no supone ningún coste de mantenimiento, gestión, etcétera, seguros, etcétera. Entonces, al final es pasar a coste operativo lo que en un principio era un desembolso inicial. Entonces, bueno, es una fórmula que causa bastante interés. ¿Alguna cuestión más que queráis plantear? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y ahora tenemos un cafetín que los de Zoom la próxima vez os acercáis y os podremos invitar también. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia.